edición de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Instituida en 1984 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal se otorga a profesionales de la arquitectura en México, en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. La cátedra pretende acercar al laureado a la comunidad académica para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad. Durante estos 29 años se han celebrado las siguientes cátedras. 1984, la arquitectura como disciplina de servicio, arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 1985, diseño arquitectónico para zonas sísmicas, arquitecto Enrique Landa Verdugo. 1986, la arquitectura prehispánica y su influencia en la arquitectura moderna de México, arquitecto Agustín Hernández. 1987, la planificación y proceso político, arquitecto Vicente Medel. 1988, arquitectura nosocomial, arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. 1990, la arquitectura de Augusto H. Álvarez. 1991, ideas y obras, arquitecto Teodoro González de León. 1992, arquitectura, raíces y fuentes de inspiración, arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis. 1993, hacer ciudad haciendo arquitectura, arquitecto Félix Sánchez Aguilar. 1994, estancias y recorridos arquitectónicos en el lugar, en el espacio y en el tiempo, arquitecto Carlos G. Mijares Bracho. 1996, composición arquitectónica a través del tiempo y el espacio, arquitecto Vladimir Caspé. 1997, arquitectura, perdurabilidad y trascendencia, arquitecto Abraham Sabludowski. 1998, composición, espacio, forma, arquitecto Francisco Serrano. 1999, arquitectura, ciudad y naturaleza, proyectos del lleno y el vacío, arquitecto Mario Shetnan Garduño. 2000, arquitecto Fernando González Gortázar, arquitectura, pensamiento y creación. 2001, arquitecto Augusto Quijano Ashle, arquitectura yucateca actual, transiciones entre interior y exterior. 2002, de la arquitectura al objeto, cambios de escala, arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. 2003, hacer arquitectura, ideas, oficios y circunstancias, Nuño MacGregor de Bueno. 2004, arquitectura y lugar, Isaac Broid. 2005, naturaleza y diseño, arquitecto Mario Lazo. 2006, naturaleza e identidad como fuente de inspiración, arquitecto Javier Senosiain. 2007, experiencias para la arquitectura necesaria y posible, arquitecto Carlos González Lobo. 2008, sonido, silencio, acústica y arquitectura, maestro Eduardo Sad El Jure. 2009, geometría, tradición y música, recuentos biográficos, maestro Alfonso Ramírez Ponce. 2010, escenografía y arquitectura teatral, arquitecto Alejandro Luna de Ledesma. 2011, la restauración como disciplina, Ricardo Prado Núñez. 2012, pensar, repensar arquitectura, arquitecto Pepe Moyao. 2013, procesos, taller Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. A continuación, daremos inicio a la ceremonia. Buenas tardes. Procederemos a presentar el currículum del arquitecto Javier Sánchez Corral. Nace en la Ciudad de México el 6 de octubre de 1969. En su formación es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica en 1996 y en 1998 maestro en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Columbia en Nueva York. Experiencia profesional. 2008, hoy socio y fundador y dirige el taller de arquitectura Javier Sánchez y Asociados.
2008, curador de la participación en México de la Bienal de Arquitectura de Venecia. De 1996 a 2007, socio y fundador y dirige el taller de arquitectura de Higuera Mas Sánchez. Afiliaciones. Honorary Fellowship of the American Institute of Architects. Miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Valle de México. Como docente, ha impartido cursos de proyecto y medio ambiente y taller de proyectos en universidades como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, entre otras universidades donde también ha participado como profesor invitado. A nivel internacional ha sido invitado como docente en la Universidad de Texas, Estados Unidos, Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos, Universidad de San Buenaventura, California, Colombia, y Pontificia Universidad Católica de Lima, Perú. Entre sus conferencias relevantes ha impartido en centros de diseño y de arquitectura, así como en universidades nacionales e internacionales, y en ellas destacan en 2014 enlaces urbanos en el Design Center Kansas City. 2013 Public Space, conferencia en la Escuela de Diseño y Construcción en Seattle, Estados Unidos. En 2013 inserciones en la Ciudad de México, Universidad de Texas en San Antonio. En 2012 Fitting in Architecture, Acupuncture, Social Housing, Historical Interventions en la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos. 2012, Conexiones México, Lima, Escuela de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico. 2012, Arquitectura Interior, Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria. 2012, Exposiac, Ciudad de México, conferencia magistral con el tema rehabilitación. Y 2011, Procesos de Ideación Arquitectónica Nacional de Diseño, Arquitectura e Interiores, punto cero, inicios y consecuencias, esto en Oaxaca, México. 2011 también, Cátedra Luis Barragán, en el TEC de Monterrey, México. En el mismo año, segundo seminario Escala 10 del 21, Arquitectura Latinoamericana Actual, Bogotá, Colombia. 2010, Enjoy the View, en colaboración con Peter Ebner y Concretos Translúcidos, Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia. 2010, Arch Ausmex, Mexican Contemporary Architecture, Guilford Lane Gallery, Melbourne, Australia. Exposiciones recientes. Arquitectura Contemporánea Mexicana en el 2014 en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, México DF. Arquitectura en México, 1900, 2010, 2014, Palacio de Cultura Banamex, México DF. Public Space, 2012, en la Escuela de Diseño y Construcción, Javier Sánchez, Bárbara Suite, Pía Zarpaneva. 21 jóvenes arquitectos mexicanos en 2012 a 2013, Museo de Ciencias y Arte de la UNAM, Ciudad de México, gira por la República. Contemporary Space Athens, enero a febrero del 2011, International Architecture Award 2010, The European Center for Architecture and Art Design and Urban Studies, Atenas, Grecia. Proyectos relevantes. México, Conjunto Veracruz, Teotihuacán 15, Conjunto Ámsterdam, Ofelia 17, Tacámbaro 36, 13 de septiembre, Hotel Condesa DF, Mérida 49, Chihuahua 78, Punta Ita, Vía Cordillera Ámsterdam 169, Biblioteca Personal Carlos Monsiváis, Centro de Legalidad y Justicia, Biblioteca de las Artes Cervantina, Parque Polanco, Universidad Claustro de Sor Juana, Museo del Estanquillo, Parque España, Sierra Mojada 355, Monte Cassino, Ámsterdam 235, Veracruz 60, Nuevo León 113, República de Cuba 41 a 43,
Oficinas Apolo, Oficinas Rivera Cacciola y Asociados, Oficinas Boker, Unidad Administrativa del Bicentenario, CPUCET y OPD Salud, Tlaxcala, Torres del Parque, Brasil 44, entre otros. Internacionalmente, el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el 22, Perú, Barranco 146, Perú. Proyectos en proceso: Ciudad de México, Campos Elíseos, Vivienda, Hotel Cuauhtémoc, Hemeroteca José Vasconcelos, Oficinas Periférico y Las Flores, Oficinas Escandón, Conjunto de Vivienda JB, Tonalá y Durango, Tonalá y Guanajuato, Querétaro, Escuela de Laudería Los Cabos, Hotel Los Cabos, Perú, Conjunto Cóndores, Vivienda, Costa Rica, Huachipilín de Escazú, Costa Rica, Casa 3, Perú, Conjunto Capitán Quiñones. Premios recientes. Premios AMDI, Asociación Mexicana de Diseñadores de Interiores. Tercer lugar de la categoría comercial con el proyecto Biblioteca Personal, Carlos Monsiváis. Tercer lugar de la categoría corporativo en el proyecto Oficinas PDC. En 2013, medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana con el proyecto de la Biblioteca Personal de Carlos Monsiváis, mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana con el proyecto Centro de Legalidad y Justicia, mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana con el proyecto Torre Ámsterdam. Proyecto de vivienda en Mérida, concurso por invitación, remodelación de las oficinas, concurso por invitación. 2012, finalista en el premio Íconos del Diseño de Architectural Digest México, en la categoría Arquitectura de Restauración con el proyecto Chihuahua 78. Mención honorífica en la Bienal de Arquitectura Mexicana con el proyecto Centro de Legalidad y Justicia y primer premio en la categoría de Hábitat Social y Desarrollo en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito para el proyecto Brasil 44. En 2007, International Architecture Awards for the Best New Global Design organizado por el Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design and the Metropolitan Arts Press. Edificio de departamentos Ámsterdam 315, proyecto ganador del concurso por invitación para las oficinas de ICA en la Ciudad de México, en colaboración con Peter Ebner, premio Obras CEMEX en la categoría Diseño de Conjunto Habitacional, niveles medio y alto para el proyecto Temístocles 12. Proyecto ganador con el concurso por invitación por el conjunto residencial Huachipilín de Escazú en Costa Rica. 2006, León de Oro en la Bienal de Arquitectura de Venecia en la categoría Proyecto Urbano para el proyecto de Brasil 44. Primer premio en el concurso por invitación para el Club Deportivo Plenius de la ciudad de Querétaro, en colaboración con Julio Gaeta y Luby Springal. Medalla de plata en la 9ª Bienal de Arquitectura Mexicana con el edificio de departamentos Ámsterdam 315. Esto es una síntesis de su currículum porque son muchas más las obras en las que ha participado. Y ahora sí comentamos aquí, un vasito de agua. Sí. Bueno, es para mí un honor dar la bienvenida al arquitecto Javier Sánchez Corral a la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Como ustedes escucharon hace un momento, el formar parte del grupo de arquitectos que ha participado en la Cátedra Federico Mariscal es inscribirse en esta universidad entre los arquitectos que la comunidad de la Facultad de Arquitectura reconoce por su calidad, por la calidad de su obra, pero particularmente por la forma en la que estos arquitectos han contribuido a construir el México que nosotros conocemos y también a construir a la arquitectura mexicana como un referente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros sabemos que el ser elegido para la Cátedra Federico Mariscal es un compromiso y esto es lo primero que yo quisiera agradecer a Javier. El día que le llamé
y le pregunté si quisiera participar en la cátedra, me contestó automáticamente sí. No me dijo déjame pensarlo, tengo mucha chamba, como ustedes ven tiene mucha chamba, tengo mucha chamba y a lo mejor no tengo tiempo. Contestó automáticamente sí y eso es lo primero que te quiero agradecer. En aquel momento le comenté que tenía que ser presentado al Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, esto es, no es una decisión del director o no es una decisión de alguien en lo particular dentro de la facultad o del área de posgrado, quien organiza esta cátedra, y por eso agradezco a la arquitecta Celia Facio Salazar, quien ha sido en realidad el enlace para el desarrollo de muchas de estas cátedras, pero particularmente en la cátedra de este año. Ustedes se imaginarán que el hecho de que nos digan ganaste la cátedra es algo que puede ser pues fenomenal. Alguien me preguntó por ahí, oye, ¿y cuánto significa que gane la cátedra? Le dije, ¿cuánto significa? Un montón de chamba. ¿Por qué? Pues porque es un compromiso de por medio. Alguien pensó que de lo que se trataba era ganar la cátedra, es que iba a ganar, pues no sé, algún recurso extraordinario por venir a recibir la cátedra. Esta es una cátedra honoraria. Y esto es muy importante porque en este momento y con la práctica de Javier en su despacho, han destinado parte de este tiempo justamente a poder organizar la cátedra. Hace un par de semanas, yo creo que un par si acaso, no era el 15 de septiembre, nos reunimos para ver el proyecto de la exposición que en un momento vamos a inaugurar, en el cual venía el proyecto, pero venía el presupuesto, venía el tiempo, venía el contratista, venía algo que es muy importante y que destaca el trabajo de un arquitecto, como lo dice este tríptico que ustedes recibieron. Construir una práctica es un proceso incierto, el arquitecto tiene que lidiar con multiplicidad de variables que difícilmente controla. Ya traía todas las variables controladas. Al presentar el proyecto de la exposición, las variables venían controladas y los contratistas venían indicados, por si acaso algún contratista nosotros no lo teníamos detectado o no sabíamos quién podía proporcionar ese servicio. Si nosotros pensamos en la práctica de Javier, yo he estado leyendo algunos documentos sobre lo que se ha escrito sobre Javier o de lo que se ha publicado sobre su obra, y hay algunos aspectos que yo quisiera resaltar. El primero es una responsabilidad de dar. Cuando lo invitamos a la cátedra, la respuesta fue sí, y luego vino un asunto familiar de por medio, porque aquí está Félix Sánchez sentado, quien fue la cátedra 1993, Hacer ciudad haciendo arquitectura. Parece que es un asunto de familia y eso me da mucho gusto porque quiere decir que es una segunda generación egresada de esta facultad que ocupa la cátedra, y esto también es importante para nosotros, porque no solo somos la escuela más antigua de América, sino que podemos formar varias generaciones y estas generaciones pueden ser arquitectos destacados egresados de esta facultad. Como se leyó hace un momento, no necesariamente tiene que ser un egresado de esta facultad. En este caso nos honra también, y es con mucho orgullo que decimos que es egresado de esta facultad. Además, como ustedes vieron, es alguien que se preocupa por una actualización académica. No solo está preocupado por el quehacer cotidiano, sino está preocupado por la actualización académica y por compartir esa experiencia como parte de la formación académica, y en este caso, pues todos los beneficiados seremos quienes estemos en la cátedra, particularmente nuestros estudiantes. Nosotros podemos ver en el trabajo de Javier dos aspectos fundamentales que son pasión y voluntad. Es algo que caracteriza la obra de Javier y que nos permite encontrar en algunos casos una arquitectura operativa, funcionalista, y algo que destaca de su obra es muchas veces anónima. No es esta obra que destaca por el hecho de destacar, por ser la obra del arquitecto, sino es una obra que habla de la ciudad, que habla del concepto de barrio y que en el caso de la vivienda habla de la integración de la vivienda al barrio. Algo que caracteriza la obra de Javier y que tiene que ver con los temas que él va a trabajar es la vivencia del ser humano en la arquitectura. En el programa, la selección de temas que se van a tratar en Construyendo una Práctica son primero, el día de hoy, las reflexiones sobre la práctica. La sesión 2 es puesta en marcha y la sesión 3, promoción inmobiliaria y arquitectura. A veces en esta escuela, cuando hablamos de promoción inmobiliaria, decimos, eso no es arquitectura.
a ver, vamos a separar lo que es arquitectura y lo que es promoción inmobiliaria. En este caso las dos vienen juntas y esto tiene que ver también porque si ustedes se fijaron cuando leyeron el currículum, y agradezco a Celia que lo haya hecho, Javier realizó una curiosa maestría. En 1998 estudió Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad de Columbia en Nueva York. Quiere decir que no es una equivocación el nombre de la sesión ni el contenido de la misma. Después se va a hablar sobre vivienda y ciudad, y aquí vemos que dos generaciones, la generación anterior era hacer ciudad haciendo arquitectura, esa generación dice vivienda y ciudad. Aspectos que consideramos nuevos hoy, el reciclaje, que en realidad es utilizar lo viejo. Vienen los proyectos culturales, los nodos urbanos, que son los temas en los que la arquitectura se entrelaza con el urbanismo y se entrelaza con la ciudad. Sabemos que el proyecto que vas a presentar, no sé cuántos proyectos, pero un proyecto en lo particular, es un proyecto muy controvertido. Un proyecto controvertido con un nombre CETRAM, que nos habla de la ciudad, que nos habla de la gente, que nos habla de la movilidad y en este caso también nos habla de la arquitectura. Su práctica en el extranjero, la práctica en Perú y después dos que sí no sé qué son, radiografías 1 y radiografías 2. Esa sí no estoy seguro. Pero bueno, lo que yo quiero decir es, Javier viene a compartir con nosotros sus ideas y sus experiencias. Viene a compartir con nosotros el hacer arquitectura y nos viene a mostrar cómo poder acercarnos al usuario y cómo contar con usuarios que finalmente responden a la arquitectura o la arquitectura responde a los usuarios. Finalmente, creo que es importante el nombre de esta cátedra, Construyendo una práctica. Al hablar con Javier, evidentemente, uno de los aspectos que nos transmitió es el hecho de no puedo hablar de una práctica ni terminada, ni puedo hablar de una práctica estática, estoy hablando de un proyecto dinámico, construir una práctica y algo muy importante es construir la práctica con un taller. No es construir la práctica de un arquitecto solo, es construir la práctica a través de un taller. Hay algunos miembros de su taller aquí que nos hablan justamente de este equipo de trabajo que permite que Javier esté el día de hoy aquí, que su despacho siga funcionando, que tengamos una exposición y que podamos participar de la experiencia de estar con él en estas sesiones. Javier, bienvenido a la Facultad de Arquitectura, es un honor que tú ocupes esta cátedra este año y es un honor que compartas tus ideas con nosotros. Gracias por haber aceptado y a ustedes, pues no nos queda más que darle la bienvenida. Gracias a todos. Y ahora le damos la palabra a Javier. Gracias, Marcos. Yo quiero decirles que realmente estoy muy emocionado y muy honrado de estar aquí. Como ya lo decía Marcos, me tocó estar en el 93 en la cátedra de mi padre, que además está aquí con nosotros. Y pues este trayecto ¿de qué son? Son 21 años. Pues es un trayecto que ha sido pues bien intenso en mi vida y que de alguna manera es lo que les vengo a compartir desde un poco antes incluso de entrar a la facultad hasta lo que estamos haciendo ahora. Me parece que la práctica tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? que están en la práctica. Y entonces en ese sentido, ahora sí que nos vamos a abrir aquí de camisa para que vean lo que hay adentro, a ver qué encontramos. Un poco las radiografías tienen que ver con eso. El hecho de que los procesos que nosotros vemos en la oficina muchas veces no se pueden transparentar porque es difícil y la obra se muestra ya terminada, ¿no? Y creo que es bien interesante mostrar cómo es que suceden esas cosas en la práctica. Por eso esas últimas dos sesiones son radiografías, que es un poco eso, ¿no? Es abrir y hacer transparente lo que haces. Bueno, de verdad que es un orgullo estar aquí, en mi casa, en la UNAM. Les voy a platicar mucho de eso. Quiero no dejar de agradecer, además de a Marcos, a Honorato, que me llamó también, Celia, que nos ayudó, y Alejandra y todo el equipo de la Galería Benlliure,
pero sin duda no puedo dejar de reconocer muy especialmente a Aisha Ballesteros, mi socia que anda por ahí. ¿Dónde estás? Ella es el motor de lo que van a ver después de esta plática. Sin ella eso no habría sucedido, así de simple. Y Pavel Paredes, que fue… Pavel, ¿también estás ahí? Quiero agradecerle a Pavel también y a Jair Navarrete, Alejandra Medina y a todo el equipo que estuvo trabajando en lo que montamos aquí en la sala Benlliure. Realmente es conmovedor lo que han hecho y se los agradezco, y creo que pues realmente nos pone en este ejercicio otra vez como de exponernos, y que creo que es bien interesante, ¿no? El poder abrir por completo lo que hacemos. En ese sentido, en la cátedra quisiera pedirles a los que participan que no se limiten a preguntar, a cuestionar o a decir, porque creo que eso va a ser importante, sobre todo para los que vamos a estar también de este lado, ¿no? Siempre a mí me gusta mucho llevarme comentarios, sean del nivel que sean. Yo creo que una cosa con la que me gustaría empezar es, pues obviamente cuando me invitaron a la cátedra, como bien decía Marcos, dije que sí, sabía lo que venía encima, una especie de avalancha de trabajo que apenas empieza y que van a ser 10 sesiones así y que va a ser bien interesante para mí también. Y pensé en el tema de la práctica porque si hay algo que es difícil de aprender en la escuela, decía Humberto Ricalde, mi querido maestro de muchos de ustedes, que la arquitectura se aprende, ¿no? Y se comparte, y hablaba un poco de eso, pero realmente algo que es difícil es en lo que te encuentras en el camino, ¿no? La incertidumbre de la práctica, el saber decir que no, el decir esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. En ese sentido, hace 10 años exactamente, me tocó participar en un simposio que organizó José Castillo, que tenía que ver con las nuevas prácticas en la arquitectura, y él hacía una comparación entre las prácticas de los arquitectos jóvenes mexicanos de una generación y que de hecho les voy a mostrar aquí la invitación. Él hacía la comparativa entre las prácticas, cómo se dan en Nueva York y cómo se dan en México DF. Nos invitó a inaugurar esta exposición en Nueva York, en el Center for Architecture, fue justo hace 10 años, que me parece importante, ¿no? Hace 10 años estaba yo en este tema hablando de la práctica, se hablaba de los concursos, se hablaba de cómo se obtenían los trabajos, se hablaba de las colaboraciones, se hablaba de la multidisciplina, seguimos hablando de eso, o sea, es algo que 10 años después sigue siendo el tema y es lo que me parece relevante, y por eso traje a colación esto, además de que en este trabajo que hemos hecho de arqueología, de buscar imágenes, de buscar planos, de buscar documentos, me he encontrado con cosas muy interesantes que quiero compartirles. Esta es una de ellas. Aquí hay una foto que está un poco mala la calidad, algunas, y de entrada les pido una disculpa porque hay fotos que pues las hemos tenido que recuperar casi como de una caja de recuerdos, pero bueno, pues es Mauricio Rocha, José, Saidi, Alejandro Hernández, aquí está Lorenia, mi esposa, Armando Hashimoto y Sureya Segú. Fuimos juntos a esa exposición, ese viaje, a la inauguración, y también el viaje es algo también que les platicaré. El viaje para los arquitectos es algo muy importante, el ir a conocer cómo se hacen las cosas, el ir a visitarlas, no el verlas nada más en el internet o en las revistas. Para empezar hablando de mi práctica, no puedo más que empezar hablando de mi familia, y en ese sentido, bueno, mi padre, mi abuelo, que aquí están en esta foto, Félix Sánchez Aguilar y Félix Sánchez Bailón. Mi padre, mi abuelo, que además falleció hace exactamente 45 años, el domingo, cuando tenían 34 años, se tomaron esta foto, mi abuelo, luego mi padre, y luego un día llegó mi papá y me dio una corbata y me dijo, te toca tomarte la foto, hace 10 años. No la encontré, no encontré la foto. Sí me la tomé, estoy seguro, casi seguro que sí me la tomé, la voy a seguir buscando, pero me dio esta foto en su lugar, que pues es una foto similar.
Yo no soy tan formal, mi padre y mi abuelo sin duda eran más formales que yo, pero sí por ahí debe estar esa foto. Y creo que este libro es interesante porque este libro me lo regaló mi papá cuando entré a estudiar arquitectura, 1990. Su papá se lo dio cuando él entró a estudiar arquitectura en 1963 y mi abuelo lo fechó en 1936, que es algo interesante. Ahí tengo ese libro, es una de las reliquias que tengo en mi librero. Es el libro Historia de la Arquitectura de Sir Bannister Fletcher, una edición especial muy bonita. Entonces, hablándoles un poco de mi abuelo, recientemente estoy haciendo un trabajo para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hemos estado visitando proyectos de vivienda social, ese es el tema que me ha interesado investigar. Hemos ido a recorrer Jardín Balbuena, el trazo de Jardín Balbuena lo hizo mi abuelo, un trazo fantástico, y creo que en el diseño urbano es en donde creo que hay muchas posibilidades para la vivienda social. Voy a hablar de eso durante la cátedra. Entonces, aquí pueden ver incluso los trazos, algunos de los trazos curvos de las calles, dándole una dimensión estética impresionante, ¿no?, al barrio. Hay una serie, bueno, aquí hay algunos dibujos que hemos estado haciendo como parte del trabajo de nuestro libro, que estamos trabajando, de las tipologías de varios proyectos de vivienda. Hemos estado tomando fotografías, hemos ido a recorrer y sobre todo me parece como bien interesante ver la vivienda planeada por los arquitectos, que bueno, difícilmente se puede modificar porque pues, son edificios de varios niveles con varios propietarios, y la vivienda que se le entregó a los usuarios, originalmente, por ejemplo, esta casa de Ricardo Flores, que fue uno de los arquitectos de Jardín Balbuena. Estas casas, algunas, como esta que nos encontramos, siguen intactas, y otras se han modificado, de alguna manera la gente pues, ha ido creciendo su patrimonio, ¿no? Lo mismo que sucede en la Colonia Condesa o en la Roma, sucede en Jardín Balbuena y sucede en toda la ciudad. En ese sentido, en la ciudad hay mucho por hacer, hay muchísimos predios todavía por construir y por reciclar y por redensificar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo suceden estos fenómenos junto con pegado, ¿no? Esta foto me gusta porque habla de estos proyectos integrados a la ciudad, proyectos en donde no hay bardas, en donde no hay controles de seguridad, en donde la ciudad pasan las calles. Entonces el proyecto de vivienda se integra al barrio, se vuelve barrio en sí mismo, ¿no? Ideas que creo que a las que tenemos que regresar. Bueno, conocen perfectamente la Torre de Ciencias y el edificio de posgrado de arquitectura, y es el edificio que hizo mi abuelo en sociedad con el arquitecto Cacho y el arquitecto Pechard, en esta idea tripartita de tener un arquitecto joven, un maduro y uno más viejo, ¿no?, digamos, que así se diseñaron estos edificios en Ciudad Universitaria, una colaboración fantástica. Me faltaría aquí luego mostrar también una foto del edificio de la Torre de Ingeniería que hizo mi papá. Ahí hay 2 generaciones trabajando en la UNAM con un par de edificios. Y luego, bueno, es importante hablar de, bueno, este es Jardín Balbuena otra vez. Aquí hay un edificio que diseñó mi abuelo para la Unidad de Esperanza, que no se construyó, pero me parece notable el hecho de que las ventanas abren para que entre luz a las circulaciones interiores, un poco estos procesos, digamos, en donde se sigue haciendo una elaboración de las tipologías de vivienda, obviamente desde pues, la unidad de habitación de Marsella, o este proyecto de mi abuelo, o el proyecto del multifamiliar Miguel Alemán de Pani, etcétera, ¿no? La mano de mi abuelo, ¿no?, que esa mano yo no la tengo, pero los dibujos fantásticos que hacía, tengo por ahí varios dibujos, acuarelas, unas cosas muy bonitas que él hacía en gouache. Una casa en Río Frío, ahí está mi abuelo, en Las Lomas, que está bien conservada. Recientemente un arquitecto la restauró y contactó a mi papá para que lo invitó a ver cómo hizo ese trabajo. Necesito sin duda mencionar a mi madre, que no está presente hoy aquí, pero yo creo que de mi padre saqué sin duda el tema de la arquitectura, de mi madre saqué el tema del desarrollo inmobiliario. Entonces, de alguna manera, Marcos, eso es un poco lo que explica esa cátedra, esa plática número 3. Mi madre ha sido la vendedora de todo, ella vende todo. Tiene una pequeña empresa que se llama Nina Vende,
Y desde chico siempre yo le ayudaba a vender cosas, ¿no? Vendía zapatos y vinos y demás. Entonces, eventualmente se dedicó a vender bienes raíces. El primer terreno que compramos nosotros para hacer un proyecto me lo consiguió mi madre. Entonces, sin duda yo le debo a mi madre también, es parte de mi práctica. Mi maestro Ricalde, con mi padre, ahí a un paso de aventarse un salto al vacío, o no sé qué tenían pensado, no lo dudaría de ninguno de los dos. Humberto Ricalde, tuve el privilegio de estar 2 años seguidos con él aquí en la facultad. 2 años completitos, que fue un agasajo. Teníamos un departamento muy cerca de aquí, vivíamos varios amigos y teníamos una cercanía con el maestro Ricalde genial. Nos íbamos de viaje, hacíamos acuarelas. En fin, todas las historias que ustedes conocen de Humberto, a mí me tocó vivirlas también. La doble disciplina, que por supuesto es una de las frases pues, que más se dicen en la oficina, viene de Humberto. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar arquitectura, me dijo, bueno, ¿y dónde quieres estudiar? Pues en la UNAM. Pues tienes que ir a buscar a Humberto Ricalde. Y así fue, y esa vez, ahí está mis 4 años por la facultad, 2 fueron con él, imagínense, pues me marcó, definitivamente me hizo otra persona, ¿no? Esto es antes de entrar a la facultad, nada más, para que vean, ahí estoy con mi título de la prepa. Le inventé a mi padre que me quería ir, porque yo no conocía Europa, que me quería ir a estudiar, a trabajar, me iba a ir en un barco, mi plan era ir a conocer el mundo, no sabía que quería estudiar arquitectura. Se asustó mi madre, se asustó mi abuela, me mandaron a trabajar a Epcot Center en Orlando, aquí estoy. Me dijeron que podía permanecer ahí 1 año y regresar a estudiar, lo que fuera, ¿no? Y les dije, bueno, pues me voy 1 año, ahorro dinero y después me voy otro año. Y pues como que no me creyeron, pero sí me fui 2 años. El primer año me fui a Estados Unidos, ahorré dinero y eventualmente me fui a Europa. Y estando en Europa fue que me di cuenta que realmente yo quería estudiar arquitectura. Era obvio que yo tenía que estudiar arquitectura probablemente, y por lo mismo yo no quería caer en lo obvio, ¿no? Y me resistí durante muchos años. Sin embargo, fui amigo y sigo siendo amigo de Agustín Landa, de Isaac Broid, de todo el despacho de mi padre, de Gustavo López, de Fernando Mota, de Luis, en fin, de Álvaro Díaz. Conocía a muchos de los arquitectos, los conocí gracias a eso, ¿no? Aquí estoy con Humberto en algún evento, creo que fuimos a un evento en Oaxaca de centros históricos. Esta foto la tenía mi padre un día después de que falleció Humberto, hace un poco más de 2 años. Me la mostró, me dio un tremendo sentimiento, ¿no? Y luego, bueno, a la UNAM también le debo a mi mujer, que está sentada aquí en primera fila. Hace 22 años, estaba yo en 2º año de la carrera, creo, cuando nos casamos. Esta foto me la tomó Sebastián Mariscal, otro de mis grandes amigos de la facultad, que además es un gran arquitecto, les recomiendo que lo busquen. Sebastián Mariscal vive en Estados Unidos, pero es un arquitecto que también se formó aquí, en la facultad. Bueno, aquí éramos novios y acá nos casamos, casi fue inmediato, y aquí sigo. Este fue nuestro viaje de luna, bueno, no es cierto, este fue el primer viaje al que fuimos a Nueva York en el 2º aniversario, de las primeras experiencias ya de viaje ya con la formación de arquitecto, ¿no? Que no es lo mismo los viajes que yo hice cuando no sabía ni siquiera que iba a estudiar arquitectura, a cuando ya uno ya va clavado a ver la arquitectura, y pues realmente los viajes pues se vuelven el tema, ¿no? Uno va independientemente de lo que sea, y aquí está mi hija Lorenza por ahí es la que sufre viendo casas, y ahí vamos negociando una casa por otra cosa y en los viajes, pero pues es parte de lo que también pues a lo mejor algún día me agradecerá o a lo mejor no. Me tocó trabajar con mi papá y con Luis Sánchez Renero, con su socio. Así empezamos. Cuando yo me casé, pues mi papá se dio cuenta que pues, me iba a hacer falta algo de lana, y se les ocurrió la genial idea de por qué no yo les empezaba a construir, y me propusieron que fuera yo el constructor de unas casas que estaban haciendo. Yo no sabía nada de nada, ¿no? Pero me aventé a empezar a aprender a construir.
Mi socio en aquel momento, Waldo Higuera, ingeniero civil, y yo empezamos a construir, y así empezamos nuestra práctica de 1992, o sea, hace 22 años, a 1996 estuvimos batallando con la construcción. Decíamos, nosotros sí vamos a poder. La verdad es que nunca he podido construir, es algo que no, ya van 3 veces que nos rajamos. Pero bueno, así empezamos. Nuestra oficina estaba en la oficina de mi padre y Luis en Flora 16. La calle de Flora para mí es una calle muy importante porque durante muchos años yo estuve en esa calle, de alguna manera pues iba a trabajar ahí. Es una calle de 1 cuadra en la colonia Roma, con puras casas de la misma época, con un pequeño juego en el alineamiento en donde una casa se remete un poco y la otra se sale, y empiezan a armar estos pequeños intersticios públicos que hay y que para mí siempre es algo que cargo, ¿no? O sea, yo siempre hablo de que uno va cargando cosas en una maleta. La calle de Flora es una de estas cosas que cargo. Este espacio fantástico en donde empecé a conocer o aprender lo que era la arquitectura, detrás de la preexistencia que se había restaurado, se había hecho una intervención menor en la primera crujía, se había mantenido incluso la segunda crujía, perdón, y se había abierto hacia el interior un patio que pudiera como negociar entre una arquitectura contemporánea y una arquitectura restaurada e intervenida, con un espacio acristalado, con espacios totalmente abiertos al patio de trabajo, un taller de arquitectura en toda la dimensión de la palabra. Aquí fue, pues digamos, mis primeras experiencias viendo lo que era, cómo trabajaban los arquitectos. Aquí hay unos dibujos además fantásticos, probablemente algunos de estos sean de Álvaro Díaz. Las fotografías, y creo que es importante los materiales, el proceso constructivo con el acero, el bloque de vidrio, la madera, las vigas de madera, la herrería y el metal. Son materiales que yo empecé a detectar como míos de alguna manera también, porque yo los veía y los van a ver en los primeros proyectos. Los primeros proyectos tienen una influencia muy grande de toda esta época, ¿no? La idea de estos espacios en donde incluso los muros originales se dejan a la vista, en este caso el muro de Tepetate, de una belleza enorme, se vuelve parte de la arquitectura. Entonces hay un diálogo pero muy respetuoso, en donde incluso la viga de acero está un poco separada del material para que el material pase de lado. Insisto, como las primeras clases de arquitectura, el tema de los puentes y de las escaleras y de los patios, que también ha sido una constante en el trabajo que nosotros hemos desarrollado posteriormente. Las fiestas de los viernes, que nosotros hemos podido seguir la tradición a veces. En estos momentos en la oficina se invitaba a un arquitecto a que hablara de su trabajo. Aquí está el arquitecto Mario Pani, sentado. Dice mi papá que estaba yo por aquí, a lo mejor soy el que está acá. Acá está Humberto otra vez, mi papá, Fernando Mota. En estas pláticas de los viernes realmente era fantástico, porque veías a los arquitectos exponer lo que hacían, tomarse unas cubas, se suavizaba todo, empezábamos a hablar de tantas cosas. Era una clase de arquitectura fantástica. Después, bueno, me toca vivir a partir de 1980, me parece, en la colonia Roma, con esta idea de vivir cerca de tu trabajo. La oficina de mi papá estaba en la calle de Tabasco y su casa estaba en Minatitlán número 4, en un edificio que él diseñó un edificio para mi abuela que no podía caminar en un nivel. Mis primos, que Álvaro Becker está aquí, que además es mi socio también, que vivían en este dúplex. Otro hermano de mi mamá vivía en este otro dúplex. Mi bisabuela vivía en un departamento de 3 pisos, ahí sí te pasaste, porque a la que no podía caminar le dio 1, pero a la más vieja le dio 3 niveles, ¿no? Y nosotros vivíamos en un triplex también. Entonces era un departamento muy pequeño, pero tenía 3 pisos, y eso hacía que el recorrido a través del espacio creciera automáticamente la percepción de ese departamento, ¿no? Que aquí lo pueden leer. Eran departamentos, insisto, el de primer nivel, después un dúplex con una doble altura, después el triplex con la doble altura, similar al dúplex, pero con un nivel adicional, con una terraza recedida, de tal manera que el edificio tiene
5 niveles hasta este punto, luego 6 y luego hay una pequeña azotea. Aquí ven las plantas son realmente mínimas, ¿no? O sea, es un edificio súper esencial, 10 metros de ancho tiene el terreno. Me acuerdo de la fiesta del 3 de mayo que se hizo en esta obra, fue en donde Humberto se aventó del segundo piso, ¿no? Hacia un banco de arena. Las cosas que hacía, había de todo tipo de locos en esas épocas, ¿no? Pero bueno, pueden ver como realmente la simplicidad de la planta, la efectividad del proceso constructivo a la vista, ¿no? La generosidad de la doble altura, el pensar en estas casas apiladas. No hay muy buenas fotografías, esto es lo que hay, pero el espacio, aquí se siente la doble altura. Esto es un espacio en doble altura que no lo lees tanto en la foto, con una chimenea. Esta era la sala, como pueden ver, un espacio muy reducido. Mi papá tenía un estudio que balconeaba hacia ese espacio de doble altura. Son cosas con las que yo he cargado, ¿no? en todos los proyectos de vivienda que hemos hecho, siempre en Minatitlán, pues lo traigo, ¿no? Presente. Entonces, bueno, aquí hay una foto del edificio, me imagino, recién terminado. Me fui a dar una vuelta hace un par de días, tomé esta foto, ahí está el edificio, tal cual, idéntico. Le han hecho por ahí un como palomar allá arriba, pero fuera de eso, pues o sea, yo creo que hace rato que Marcos Massari hablaba de la arquitectura anónima, para mí es un poco esto, es un edificio que es muy honesto, es muy transparente, va a envejecer bien, se va a mantener bien en el tiempo, no se necesita más. Y creo que pues obviamente de ahí viene todo este aprendizaje. Curioso porque además cuando mi papá construyó este edificio, ya estaba ahí. Entonces no hay esta avaricia inmobiliaria, ¿no? En donde, a ver, ¿por qué no nos vamos hasta allá arriba igual que este cuate, ¿no? Pues ¿por qué no? O sea, este era un edificio familiar, tenía otra escala, quería buscar una proporción. Esos temas son temas con los que batallamos cuando hablo de arquitectura y desarrollo inmobiliario, y en esa sesión invité a Santiago, mi hermano, que por aquí está, y a Álvaro Becker, aquí está. Santiago es actuario, él es el de los números, dice que yo le quité su lugar en la familia de los arquitectos, entonces pues es el que maneja los números y es arquitecto también de alguna manera, y Álvaro, mi primo, que es el que se encarga de las ventas también, es un biker arquitecto. Y a ellos pues, vivieron conmigo todo esto que estoy hablando, o sea, es algo que estoy seguro que lo cargan de alguna manera, ¿no? Esta es la calle de Minatitlán, esta foto es de hace 2 días otra vez, este edificio estaba ahí, me acuerdo de él, no han cambiado las casitas, es la misma calle hace 25 años. Volvemos a Flora, se movieron de Flora 16 a Flora 20, eso es algo que también les hemos aprendido nosotros en nuestra oficina, a quedarse en el mismo sitio y volver otra vez al mismo sitio y otra vez y otra vez. Entonces, 2 predios contiguos, se hicieron una oficina más grande, pero el planteamiento es muy similar, el respeto por la fachada, las primeras 2 crujías, el patio. Ahora hay un segundo patio al fondo, un tercer patio, y una continuidad de la planta, pues un tema bien interesante en corte y con la luz y con una secuencia de espacios, ¿no? A mí me tocó realmente nuestra primera oficina, la primera oficina de Waldo y mía, ocupábamos este espacio de aquí, en el segundo piso, un cuarto como de 5 por 5 metros. Este es el planteamiento, pues es el mismo planteamiento de Flora 16, nada más reinterpretado, llevado con otra lógica constructiva, con vigas de alma abierta, como más ligeras, pero bueno, los mismos principios. Otra vez los puentes y las escaleras. Esta escalera y otra vez las fiestas de los viernes. Aquí está Santiago, aquí está Juan Reyes, que también, aquí tenía pelo Juan Reyes, Waldo, Rubén Lechuga y yo, Lorenzo Farfán, Saúl Peña y el Faust, ¿no? Que también, él estaba en la foto de Flora 16, otro arquitecto que trabajaba en la oficina de mi papá. Entonces, son estas continuidades que se siguen ahí dando, ¿no?
una cosa que siempre me ha sorprendido fue la oportunidad que tuvo mi padre de hacer la unidad de integración latinoamericana, proyecto de vivienda a los 26, ¿verdad? 26 años de edad. Esta es la planta. Hace rato les mostré Jardín Balbuena, pues aquí está un poco la reiteración, ¿no?, del tema de la vivienda. El corte es bien interesante porque plantea el estacionamiento debajo de una plaza pública, de tal manera de empezar a ocultar los autos, ¿no? Entonces, estos proyectos que los invito a que los vayan a recorrer, los hemos recorrido recientemente y viven de una manera fantástica las personas, están muy arraigados. Yo tengo siempre una cierta nostalgia, ¿no?, por esta época de la vivienda en México. Espero que algún día pronto estemos otra vez orgullosos de lo que estamos haciendo en la vivienda en México y creo que para allá vamos definitivamente, ¿no? Cuando ves este espacio lleno de árboles con los edificios diseñados por arquitectos pero ya habitados por la gente y que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? El terremoto del 85, otra de las cosas que me marcó definitivamente, aquí hay una lámina del trabajo que se hizo en la reconstrucción de la ciudad, una lámina otra vez de Sánchez Arquitectos con una expresión en color como para regresarle la vitalidad, ¿no?, y la alegría también a la gente. Las señoras eran las clientas, según me dice mi papá, ellas eran las que tomaban las decisiones y bueno, pues una cosa fantástica, se construyeron muchísimas casas, se obtuvo una bienal en la Bienal de Sofía, obtuvieron una medalla de plata con este trabajo, un trabajo fantástico. Entonces, por último, estos son temas de influencia para mí. Esta es la unidad Independencia, que también la he ido a recorrer recientemente, me parece un lugar formidable para vivir, de Chama Gutiérrez y de Alejandro Prieto. Otra vez los invito a que vayan y lo recorran y que vean la calidad, ¿no?, el planteamiento de sacar los automóviles y dejarlos afuera, en bolsas, y que la gente pueda entrar a pie, ¿no?, a su casa. Y no hay muchas rejas, realmente funciona, ¿no? Y otra vez, creo que la clave está en que la ciudad le pasa por dentro, ¿no? La Unidad de Independencia no es una comunidad cerrada. Estos edificios que los vemos desde el periférico, cada vez más agredidos, ¿no?, por los segundos pisos y demás. Después, cuando estaba yo estudiando aquí en la facultad, me tocó que Alberto Kalach, Billy Springal dieran clase mientras yo estaba en el Cheto. A mí no me tocó tomar clase con ellos, pero sí me tocó oír de lo que estaban haciendo, ver lo que estaban haciendo con mis compañeros y demás. En esos momentos Alberto Kalach estaba haciendo este edificio en la Plaza de Toros frente al Estadio Azul, en la calle, bueno, en el eje, ¿no? Un edificio que me acuerdo que los alumnos íbamos y peregrinábamos y veíamos el edificio y nos metíamos, nos parecía como maravilloso el poder ver a un arquitecto también haciendo estos proyectos como propuestas, ¿no? Él tenía esta idea de ir haciendo edificios para sitios que quedaban como rezagados o como residuales. Este era uno de ellos, en un terreno muy estrecho meter este edificio con la estructura de concreto a la vista, un ladrillo vidriado como el de aquí de CU, este ladrillo vidriado Santa Julia blanco, los espacios en doble altura, o sea, otra vez son como los mismos temas. Yo estoy en ese momento, a mitad de la carrera, viendo estas cosas suceder, pudiendo ir a visitar estas obras. Cuando les hablo de viajar es eso, ¿no?, ir a ver las obras que están pasando. Y entonces la Condesa, que después del terremoto del 85, en el 87 nos mudamos a vivir a la Condesa. Mi papá compró un departamento en un edificio que le tumbaron 4 pisos, que se afectó con el terremoto. La psicosis de toda la gente que vivía ahí era gigante, ¿no? La gente vivía muerta de miedo de que se fuera a caer el edificio algún día. Ahí sigue el edificio y el edificio está sano, pero me tocó vivir la Condesa, ¿no?, y ver esta mezcla que hay entre edificios de los 30, edificios de los 60, edificios de los 40, el privilegio de tener este parque, el Parque México, algunas de las obras de Luis Barragán y de Abraham Sabludovsky, de edificios de vivienda que uno va y los ve y
siguen siendo contemporáneos, edificios de vivienda muy efectivos, muy racionales, parecido a lo que les mostré de Minatitlán 4. Entonces, de alguna forma esto es otra vez parte de lo que yo cargo en algunos de los proyectos que hemos hecho. Por ejemplo, el edificio Rosa, que da la vuelta y genera este pequeño pasaje. Esas pequeñas situaciones en donde un lote privado abre algo de espacio público o empieza como a generar una especie de interfase que hace más suave la ciudad y que le da interés al recorrido del peatón, y que se vuelven estos vestíbulos al aire abierto, que son espacios comunitarios, que creo que son los espacios más importantes en los edificios de vivienda. Se dan a veces en patios laterales, a veces se dan en patios centrales, como los patios de vecindad, y son temas que siempre volvemos a tocar y volvemos a incluir en los proyectos que estamos haciendo. La Condesa aquí la ven, y de esta foto me parece como bien interesante ver esta ciudad heterogénea en la que vivimos, en donde hay edificios que tienen totalmente diferentes alturas, que se debe a los reglamentos que han cambiado tantas veces y también al poco interés probablemente en alguna época de la protección al patrimonio. Ahora estamos en la balanza contraria, y creo que pues de alguna manera también hay que reconocer que la Ciudad de México es así, y que si a mí me toca trabajar en un predio que está junto a una casa, el proyecto que tengo que hacer es distinto que si me toca trabajar en un predio que está junto a un edificio más alto, ¿no? Son las cosas en donde pues me ha parecido importante hacer esas reflexiones, y en donde hago la conexión del desarrollo inmobiliario con la arquitectura, y nos enfrascamos en discusiones de hasta dónde queremos, hasta dónde consideramos que es prudente construir en un lote, ¿no? Esta foto me dio mucho gusto verla ahora que me la encontré, porque bueno, está mi compañero de la facultad, Ernesto Sánchez, aquí estoy yo, está Ghislaine Kassem, de él no me acuerdo su nombre, pero están en nuestra oficina. Waldo seguramente estaba en alguna obra. Este es el espacio de 5x5 al que me refería, viendo hacia el patio en Flora 20. Antonio Frausto, uno de mis mejores amigos, arquitecto y compañero también aquí de facultad, se la pasaba haciendo dibujos, acuarelas. Teníamos proyectos loquísimos, queríamos hacer un salón de baile, y entonces le llamamos La Ballena, y aquí había una serie de dibujos. Éramos promotores de ese tipo de ideas. Llegamos con amigos que tenían edificios a convencerlos, oye, ¿qué tal si lo convertimos? Eran baños públicos, ¿qué tal si lo convertimos en un salón de baile? Eran nuestros primeros, nos buscábamos nuestros primeros trabajos. Entonces, también creo que esa es un poco la condición de la práctica en nuestro caso, ¿no? El hecho de salir a buscar los trabajos. ¿De dónde viene eso? Viene de un poco de ver los ciclos económicos del México, de las devaluaciones, de las crisis económicas, de los continuos temas de que el gobierno no le pagaba a los arquitectos, no se acababan las obras. Sigue pasando lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo al oír tantas veces eso, pensé que un modelo a seguir que podía ser diferente era el convertirte como en tu propio cliente, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Marcos. Hablar de desarrollo inmobiliario en la Facultad de Arquitectura era una especie de tabú. Sigue siendo un tabú, y creo que eso está mal, porque sin duda hay una línea muy delgada que conecta las dos cosas. Y también es un hecho que hay veces que deja de ser arquitectura y se convierte solo en desarrollo inmobiliario, y también pasa lo contrario, ¿no? Nosotros hemos tratado de balancearnos en esa cuerda. Este primer edificio, aquí hay una maqueta pequeña, primero dijimos vamos a hacer una maqueta chiquita, y luego dijimos vamos a hacerla en 1:25, que es este es un tramo de la fachada. Juan Reyes siempre se burla de que nunca la terminamos, pues no, nunca terminamos esta maqueta. Idea de Neto quería hacer una maquetota para que pudiéramos vender el proyecto. Nuestras ideas eran a ver cómo logramos convencer a gente de comprar este edificio. En esa época, estamos hablando de 1996, La Condesa era una colonia que se estaba revaluando, la gente estaba empezando a vivir en las terrazas, en los restaurantes, y después del terremoto del 85, que sí se vino muy abajo, estaba empezando como a resurgir, por muchas razones. Obviamente el vivir cerca del centro de la ciudad, el vivir cerca de los parques, el caminar y resolver las cosas en el barrio, todo eso hace sentido, pero en esa época la gente no lo veía.
Entonces, los que vivían en la Condesa eran gente que le gustaba vivir ahí, no tenían opciones, no podían irse a un edificio nuevo porque no había edificios nuevos. Entonces, ahí viene un poco esta mente inmobiliaria que decía yo que se la debo a mi mamá, en donde de pronto le digo a mi madre, oye, estaría muy bien comprar un terreno chiquito en la Condesa, vendérselo a la gente que está muerta de miedo en Avenida México 5 por los terremotos, que vendan su departamento, porque yo veía que se vendían muy bien las propiedades, y que con ese dinero me den el dinero a mí para yo construir un edificio nuevo y darles más espacio en un edificio de menor altura. Digo, planteamientos me parece como muy lógicos. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer y no sabíamos si lo podíamos hacer, pero pues nos creíamos capaces de hacerlo y hicimos esta maqueta para vender esa idea, y a partir de ahí es que realmente empezamos a hacer proyectos en la oficina. Entonces, este creo que es un momento bien importante. Posteriormente a eso, como a medio camino, me regaló mi papá este libro de Luis Noel sobre el trabajo de Luis Barragán, pero tomo nota de una cosa que está en esta dedicatoria, en donde él habla de una cosa que yo le comenté. Yo le dije de estas obras de Barragán que yo veía en la Cuauhtémoc, en la Juárez, en la Condesa, edificios que además estoy seguro que hemos visto. Este está en Sullivan, en la Plaza Melchor Ocampo, que es un sitio fantástico, estos viviendas para artistas, con su doble altura. La Plaza Melchor Ocampo, que contó con la participación de arquitectos notables, ¿no? Max Cheto, Augusto Álvarez, Luis Barragán, Juan Sordo. Entonces, cada uno de ellos haciendo su edificio, pero manteniendo una especie como de reglamento, digamos, de hacer ciudad, ¿no? Para mí esto es hacer ciudad, el poder construir un fragmento de ciudad y que realmente desaparezcan un poco las costuras, que desaparezcan los alineamientos de los predios. La revista, cuando yo estudiaba arquitectura, se llamaba Arquitectura, era una revista que creo que tuvo 12 o 13 números. Esa era la revista que veíamos, no había la gran cantidad de información que hay ahora. En ese momento, este es de 1993, ¿será? Estaba sucediendo el tema de los mercados de ambulantes, la reubicación de los mercados de ambulantes de la vía pública a sitios preestablecidos. Esta es otra vez una obra de Sánchez Arquitectos en Pino Suárez, que la podemos ver, está ahí, se vuela sobre la avenida Pino Suárez la cubierta, y tiene un espacio público fantástico en donde la estrategia fue hacer una serie de lomas para evitar que se pudieran poner ahí los ambulantes. Yo me fui a estudiar la maestría de mis compañeros de esa época, Iñaki Echeverría, que también estudió aquí, otro arquitecto que también ha sido prolífico. Tuvimos nuestra oficina de Higuera Sánchez en nuestro pequeño departamento en Nueva York, que desde aquí mandábamos yo estudiaba desarrollo inmobiliario, Roberto Lescano me ayudaba, mandábamos los dibujos para que Waldo pudiera seguir con la oficina en México mientras estudiábamos la maestría. Otro momento importante, nos tocó en un viaje que yo venía a México seguido por ese tema, me tocó conocer a Miquel Adrià. Tenía interés en publicar el primer edificio, el segundo edificio que habíamos hecho. Para mí eso era una cosa que no lo podía yo creer, o sea, que alguien quisiera publicar nuestro trabajo. Fue la primera vez que nos publicaron. Por aquí se habla de jóvenes arquitecturas en la Condesa, y en la nota de actualidad se mostraba este edificio de Veracruz 1, que es el primer edificio que hicimos ya como promotores y arquitectos, en la esquina de Veracruz y Cuernavaca, en la colonia Condesa. El segundo edificio que pudimos construir está en la calle de Teotihuacán 15, y de alguna manera estos dos edificios marcan pues, el inicio de la práctica profesional para nuestra oficina, en donde éramos arquitectos, éramos promotores, éramos constructores, éramos vendedores, hacíamos todas las tareas en una. Yo estudiaba en la maestría, tuve mi primera hija Mariana, en esa época, aquí estoy, graduado con esta extraña maestría a la que se refería Marcos. Cuando regresamos pudimos ganar la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana. Eso fue otra vez una cosa increíble para mí. El primer edificio, esto es en una exposición de la Bienal de Arquitectura en Bellas Artes, en el Museo de Arquitectura. Aquí estoy otra vez con Lorenia.
Y después, bueno, continúa, faltan ya muy pocas fotos de esta primera parte en donde pues, están mis dos hijas, Toño Frausto otra vez, en alguna de las obras que estábamos haciendo en Veracruz, 85. Esta foto es curiosa. Se la voy a enseñar a mi hija Mariana a ver qué opina. Va a decir que la habíamos dejado ahí, tiene cara de 3 de mayo, la doble disciplina desde chiquita, ¿no? Nos movimos a Flora, a partir de ese momento decidimos movernos a Flora 1, habíamos estado en Flora 16, Flora 20, en este momento cortamos el cordón umbilical y nos fuimos a Flora 1, nos mantuvimos como vecinos de la oficina de mi papá y de sus socios, nos rentamos una casita modesta, pero que era el mundo para nosotros, pensábamos a ver si la podíamos llenar, este era el taller de arquitectura, la entrada. Aquí dice Tere que sigue aquí en la oficina, por ahí está, Teresita que es la jefa, pequeña sala de juntas, nuestro plotter, otra sala de juntas y un espacio para mí y el patio con un par de árboles. Entonces realmente tenía una escala muy bonita, esta primera oficina, diseñamos todos los muebles. Esa es la fachada realmente le hicimos cualquier cosa, le pusimos algunas herrerías de seguridad y nada más. Aquí ven algunas fotos, el mueble de la recepción, la sala de juntas, la escalera inspirada, bueno, tiene sin duda muchas conexiones con aquellos espacios de Flora que les mostré. Mi oficina, aquí está algunas de las maquetas de lo que estábamos haciendo, la foto aquella de mi padre y de mi abuelo que les mostré. Y la foto del Corbu que anda por ahí también, no sé, por ahí está. Fue el momento en el que estábamos haciendo Veracruz 2, los primeros 2 edificios, que ya empezaban a hablar de un pequeño conjunto urbano. Este era el equipo, parece, Tere es la única, y Magda, las únicas 2 mujeres pobres aquí. La verdad es que las teníamos, más bien estaban en la gloria, ¿no? Acá está toda esta bola de, acá está Jorge Ambrosi, Nicolás Vázquez, Jaime Serra, pues acá está mi papá también. En fin, el equipo, no sé si está Juan Reyes por ahí, Juan Reyes está por ahí, aquí está. Cuando en 1999 ganamos el primer concurso nacional, se llamaba Casa de las Ajaracas, hicimos tremenda fiesta, pero lo primero que hicimos fue hablarle a mi papá, que vino a nuestra oficina, se cruzó la calle y aquí empezó la celebración de ese concurso. Este era el feliz equipo que había ganado ese concurso, nos habíamos matado haciendo este proyecto con Nico, en fin, trabajo que tengo muy, muy guardado. En esa época se publicó el primer número monográfico de la oficina, en el Arquines 7, con una foto de Veracruz 2, compartiendo la revista con un arquitecto argentino, Mariano Clusellas. Fuimos a la Academia de Arquitectura a presentar el proyecto de Ajaracas, que habíamos de alguna manera presentado. Yo no tenía mi título todavía, o no lo tenía. Mi padre fue el que nos inscribió al concurso, luego lo ganamos y entonces pues entre los dos fuimos a hacer esta presentación. Aquí estamos sentados el resto del equipo en el podium, el equipo ganador, un momento bien importante, ¿no? Cuando hablamos de los concursos, un concurso nacional, ya les hablaremos de eso y en la exposición hay una explicación de lo que ha pasado con ese proyecto, pero le dedicaremos tiempo para hablar de los concursos en su momento. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Les quiero enseñar 2 cosas más. Esta lámina nada más como para hablar de la amistad entre los arquitectos, entre los colegas de generación, de diferentes generaciones, algunas de las gentes que han trabajado en la oficina y otros que son colegas, competencia, como sea, pero amigos, ¿no? De veras. Acá está Mauricio Rocha, José Castillo, Juan Carral, que estuvo muchos años en la oficina. En fin, Julio Gaeta está por ahí también. Amigos que realmente pues, son los amigos que uno tiene, que son pocos. Creo que es importante conservarlos. En el tema de la arquitectura es difícil perder a los amigos.
Entonces, creo que hasta ahora lo hemos hecho bien, tenemos una buena relación. Ahí está Michelle Rocking también. En fin, creo que es un buen grupo ahí. Si podemos pasar, les voy a enseñar algunas diapositivas y después regresamos a esa última imagen. Las diapositivas eran el material con el que yo daba las primeras conferencias cuando me invitaron. Mucho del material de los primeros proyectos está en diapositiva, me parece fantástico guardarlo así. Me traje mi proyector incluso. Entonces, les quiero enseñar 2 proyectos y con eso termino. Ninguno se construyó, pero los 2 me parecen importantes para dejar la base de la siguiente charla. Bueno, a lo mejor vale la pena si me ayudan con la luz, porque si no se va a ver. Gracias. Esta es mi tesis de aquí de la facultad. Yo decidí hacer un CETRAM, sin llamarle así. Fue una línea terminal de la línea 13 del metro, que ahora se construyó la 12. Ahí lo tengo por si se hace la 13. Lo he guardado 21 años. Cuando escogí el tema de mi tesis, pues estaba sin duda conectado con los mercados de ambulantes que habían estado haciendo en la oficina de mi papá. Se hablaba de la construcción del metro y se acababa de hacer la línea A, en donde trabajó Aurelio Nuño MacGregor y de Buen con Isaac Broid. Entonces, era un tema relevante, actual. La línea 13 iba a terminar en donde está la planta de cementos Tolteca, donde ahora está un desarrollo de Demet. Y entonces, este era su edificio terminal, esta era la estación y los andenes del metro. Por aquí estaban los paraderos de los peceros, que había un ATM al sur y un ATM al norte. Habíamos hecho una especie de mercado alrededor del metro como para integrar totalmente los flujos del comercio con la movilidad, que pues, sin duda siguen siendo los temas que podemos discutirlos, y creo que hay gente que dice que no hay que mezclar los flujos, hay gente que dice que sí hay que mezclar los flujos. Creo que depende de muchas cosas. En este caso yo tomaba la decisión de hacer una especie como de talud perimetral, contener ahí el comercio y luego armar unas plazas públicas y el paradero, tratar como de alejarlo y con eso a lo mejor perder un poco la fuerza del ambulantaje. Creo que era yo muy ingenuo y esto hubiera probablemente acabado como un mercado también, cosa que a lo mejor no hubiera estado mal tampoco, ¿no? Este trabajo lo hice si puedes pasar la siguiente, con la ayuda de Antonio Pla, que da clases aquí, que trabajaba con mi papá en esa época. Entonces a ratos me ayudaba con algunas cosas y lo dibujábamos. Yo ya estaba con la oficina todo lo que daba en 1996 que me titulé, y entonces pues sí, tengo que admitir que me ayudaron un poco a hacer estos dibujos. El planteamiento era la terminal, unos puentes que salvaban el claro y que conectaban los diferentes andenes. En corte había una estructura muy ligera, metálica, pues obviamente inspirada en ese momento se había hecho este concurso del fideicomiso Compartamos, se llamaba el fideicomiso, en donde Luis Vicente Flores, Billy Springal, una serie de arquitectos ganaron y se construyeron una serie de proyectos cerca del cruce de la parte norte de Reforma. Había mucha arquitectura que se hacía con estructuras metálicas, con tensores, decíamos que era nortensor, ¿no? Norten era nortensor. Era el high-tech, algunos decían algo de eso, pero se burlaban un poco, pero en realidad eso era lo que veíamos en la escuela, ¿no? También. La siguiente. Sin duda, pues la tesis mi trabajo estaba inspirado en eso. Estas láminas me ayudó Antonio Frausto a ambientarlas, algunas, como él siempre es bien ácido, van a ver, tienen algunos chistes políticos. La siguiente. Pasa la siguiente, por favor. La idea de, ¿no?, esta como síntesis entre un talud y el high-tech de la estructura que sigue. Esta es curiosa porque pues, era la época del subcomandante Marcos.
Y aquí venían detrás de él Córdoba Montoya y Salinas y Manuel Camacho lo venían siguiendo, ¿no? Ahí ven pasar el puente, ¿no? y la estructura. La que sigue. La idea un poco como de este tianguis detrás del talud, antes de entrar a los andenes del metro, ¿no? Un cielo decadente rojo como le gustaba a Toño y una estructura pues, realmente muy ligera. Pues esto es el Photoshop de la época, ¿no? Son collages. Siguiente. ¿No? De repente nos gusta imaginarnos a los arquitectos estas imágenes donde no hay nadie, ¿no? Que no suceden nunca. Mucho más rica la arquitectura con gente, sin duda. La siguiente. Las pasarelas entre andenes, pasa. Digo, la idea, pues, no sé, yo veo esta tesis y pues sin duda es algo que lo veo bien lejano, ¿no? de mí, pero el tema sigue siendo tan relevante y me parece como curioso. Hoy en la mañana pensaba eso, que pues estos 20 años, a veces muestro los primeros proyectos, Veracruz 1 y demás, y me sigue dando el mismo gusto presentarlos porque yo sigo pensando de la misma forma, ¿no? Le sigo viendo las cualidades a Veracruz 1, ya hablaremos de eso, pero creo que si uno puede regresar a ver sus obras 20 años después y se siente orgulloso de ellas, es algo fantástico, ¿no? Que no sientas que te metiste en una moda ahí, que algo realmente no era tuyo y lo tomaste, y es algo que creo que es muy importante, como tomar esa postura y decir qué quiero hacer, qué no quiero hacer, que también de eso hablaremos durante la cátedra, la que sigue. Y algunas fotos de la maqueta, si quieres pásalas. Esto eran los arcotechos como los de la línea A, pasa. Les decía, dos proyectos que no se construyeron. Este sí se construyó y me va a faltar este y otro más. Y este es Ámsterdam 120. Este fue el primer encargo en donde se les ocurrió a mi papá y a Luis, su socio, convertirnos en constructores. Y pues ahora sí que como el Borras nos metimos a construirles estas casas, a tomar una obra que ya llevaba medio camino, a correr al constructor y tomar su lugar. Y bueno, es también el inicio un poco de esa época de constructor de la que hablaba. Aquí aprendí muchísimo de Luis. Van a ver en el siguiente proyecto incluso algunas reinterpretaciones de estas bay windows que él hacía en sus proyectos. Si quieres pasar. Estas casas están en Ámsterdam 120, son 3 casas verticales de 5 niveles de altura. La planta baja es el estacionamiento y luego hay un patio en el primer nivel y 3 pisos, el último piso recedido de la fachada, con un patio interior. Si quieres pasa. El patio interior, aquí hay una conexión muy fuerte, ¿no? Con las oficinas de Flora 16 y de Flora 20, el patio interior, la escalera, el tragaluz, patio domesticado, y había un patio exterior sin cubierta al fondo de la casa. La casa se daba a partir de una serie de crujías con doble ventilación hacia la calle y hacia el patio, y hacia el patio y hacia el patio posterior. Siguiente. Todos los trabajos de herrería. Luis tenía esta fascinación por la herrería y por la artesanía, ¿no? Las fachadas de pasta, la herrería hecha a mano. Luego se nos metía el agua, nos reclamaban, pero pues la verdad es que sí era más bonita la herrería, y durante mucho tiempo estuvimos batallando con eso hasta aprenderle, ¿no? Porque es todo un oficio. La siguiente. Pasa, si quieres. Además quería mostrarles, bueno, esta ventana. El otro día un amigo de Seattle le decía, publicó una foto de este proyecto y decía que era su proyecto favorito en México. Rob Hutchison, un cuate mío. No sé si sabe que es de la familia, pero bueno, pues es cierto que pasan los años y se ve bien este proyecto, y es esa condición de la que les hablaba, ¿no? La siguiente. Y entonces,
con este proyecto voy a terminar hoy. Es una propuesta que hicimos para convertir esta fábrica de jabones en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, esquina con Pino y con Ayuntamiento en Coyoacán, convertirla en viviendas. Cuando digo una propuesta que hicimos, pues la hicimos mi amigo Toño Frausto y yo. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Queríamos convencer al dueño de la propiedad de hacer esa propuesta. O sea que de alguna manera nos queríamos ya desde ahí convertir en arquitectos autocontratados, ¿no? Y hicimos una gran lucha, la verdad. Sí, le llamamos a esta persona, la fábrica estaba en renta, que eso ya de entrada era una provocación, ¿no? Este edificio vacío, abandonado. Entonces, ¿qué hacer con él? ¿Cómo reciclar esta preexistencia? ¿En qué se podría convertir? Hablábamos mucho con Humberto de las preexistencias aquí en la facultad, y bueno, pues era como realmente un proyecto fantástico para nosotros. Estábamos en los últimos años de la carrera. Lo que hicimos fue ir, si quieres ve pasando algunas, ir a medir el edificio. Hicimos todo el levantamiento topográfico, tenía estas calles interiores con algunos puentes, con espacios de gran altura, con toda la materialidad del ladrillo a la vista y el concreto y la herrería de las ventanas. Pasa. En un entorno pues, de casas, ¿no? Entonces nos parecía que más que una fábrica, más que continuar con ese uso, tenía que tender más hacia un uso residencial, o lo veíamos como los lofts, ¿no? En esa época esa palabra ni siquiera se utilizaba. Se utilizaba pues, por los lofts de Andy Warhol, ¿no? En el Soho, en Nueva York, pero no se usaba. Entonces decíamos, imagínate poder vivir aquí, pones tus muebles, no tienes que hacer gran cosa, tienes una cantidad de luz, unos espacios realmente alucinantes, ¿no? Con una crujía pues, muy ordenada a cada 5 metros. Para Hilda, que vive en 13 de septiembre, que está aquí, hermana de mi papá, pues aquí está 13 de septiembre, ¿no? Digamos 10 años antes. Pasa si quieres. Entonces nos abocamos a hacer una maqueta, todo esto en la oficina esa que teníamos pues en ese espacio de 5x5 que les decía, donde hicimos Veracruz 1, ahí hacíamos lo de la ballena, hacíamos esto de los lofts en Coyoacán, y también hacíamos cantidad de proyectos para el papá de Toño, que era el que nos mantenía pues, con gasolina, ¿no? Haciéndole remodelaciones, cambiando los azulejos de los baños, haciendo miles de cosas. Pero pues, lo que nos emocionaba era hacer este trabajo, ¿no? De pronto estas pequeñas intervenciones con la escalera para subir a la puerta, para empezar a jugar un poco con los niveles del espacio. Si quieres pasa. Dentro del espacio había una gran altura, una crujía muy generosa, pero pensábamos que podíamos construir un nivel adicional como al centro del edificio, subir por una escalera, tener una terraza y a lo mejor tener una segunda recámara arriba. ¿Quieres pasa? Sigue. Esta era parte del trabajo que hacíamos para la calle interior que vieron en la foto del edificio existente. Hacíamos un trabajo con unos pequeños canales de agua, como que decíamos, este es un espacio comunitario que debe de tener pues, mucho valor estético y con una experiencia fuerte con el tema del agua. Si quieres seguir. Son fotos de aquella maqueta que hicimos. Todo este trabajo, bueno, voy a seguirles, ahorita les platico el corolario de esta. Pero bueno, aquí ven también algunas cosas. Si quieres pasa a la siguiente. Por ejemplo, estas bay windows, ¿de dónde vienen? Pues vienen de Amsterdam 120, ¿no? Pasa. Y luego esta inserción de este volumen dentro de la crujía ortogonal con la escalera tangencial al volumen, esto se convirtió eventualmente en Veracruz 2. O sea, y con eso un poco lo que les quiero decir es cómo uno hace estos proyectos, si fracasa o no se construyen,
pues no, en realidad no fracasas porque los guardas, te los guardas para, no para hacerlos igual, ¿no? Pero para, mantienes la idea y esa idea vuelve a aparecer eventualmente, a lo mejor de una manera inconsciente en otro proyecto, ¿no? Entonces, si quieres, continúa. Ahí pueden ver, era pues, casi como el planteamiento de un monoespacio y un espacio con privacidad para dormir. Y bueno, esta es la última imagen que quiero mostrar hoy. Este es el terreno de Veracruz 79. Cuando a mi madre le dije que pasó una cosa curiosa, en el 94, ustedes saben, hubo la crisis del error de diciembre, que a lo mejor ya ni se acuerdan muchos, pero yo sí me acuerdo, que el dólar se fue, el peso se fue a la mitad del valor, se vino abajo pues, el mundo en México, nos quedamos sin chamba, de pronto todos nuestros proyectos se murieron y en ese momento yo me acuerdo que Waldo y yo fuimos un fin de año, que estábamos bien deprimidos, nos fuimos a un Vips, al Vips de la Cuauhtémoc y Puebla, peor lugar para celebrar un fin de año, o sea, no era el 1 de enero, pero era no sé, el 20 de diciembre, ¿no? No teníamos nada de trabajo y le dije a Waldo, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo el año que entra me voy a ir a estudiar una maestría, porque no hemos podido concretar estos proyectos, la gente no nos cree, pues también hay que reconocer, éramos unos chavos que no habíamos hecho nada y queríamos hacer la fábrica de Coyoacán y pues con qué tablas, ¿no? Yo le dije a Waldo que mi idea era poderme realmente ir a estudiar para aprender de los temas inmobiliarios, para poder entablar una relación más exitosa con los inversionistas y con los clientes a futuro y para aprovechar que no teníamos trabajo. Y entonces dijo, bueno, pues yo me regresaré a trabajar con mi papá, él había estado trabajando en ICA. Bueno, dijimos, pues cerramos, después regresamos, vemos. Total, en febrero del siguiente año, en febrero del 90, eso era al final del 95, febrero del 96, antes de irme a la maestría le dije a mi mamá, oye, ¿qué tal si hacemos una cosa, pero ahora sí más chiquita, 4 departamentos, los vendemos en el edificio de Avenida México con la gente que estoy seguro que quiere vender, consígueme un terreno. Me llegó con esta pechuga de terreno, que realmente es una belleza de terreno. Es un terreno que tiene 28 metros de frente a la Avenida Veracruz en la confluencia con Cuernavaca, enfrente de un pequeño espacio público. Lo compramos en 600,000 pesos. Esos 600,000 pesos vinieron de mi tía, la hermana de mi mamá, que vendió su departamento y nos dio el dinero y dijo, más les vale que acaben en el edificio. Y entonces, con ese departamento vendido es que nos pusimos a hacer esa maqueta que vieron para conseguir el resto, ¿no? Ahí es donde termino esta charla. Muchas gracias.